en esta noche quería compartir un tema que en estos últimos tiempos Dios me ha fortalecido mucho y me ha animado a que yo pueda persistir en creer en su palabra independientemente de las circunstancias. Por eso el tema que yo quería compartir con cada uno de ustedes es: decídete a creer a pesar de los hechos. Amén. Vamos ahí todos. Decídete a creer a pesar de los hechos. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Si pueden. Dice la palabra de Dios: porque por fe andamos y no por vista. Nosotros como hijos de Dios, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y hemos escuchado todo el propósito de Dios para con nosotros desde el inicio, para con la humanidad. Y si nosotros recordamos, cuando Dios decidió colocar al hombre en esta tierra, Dios ya había planeado todo. Dios ya tenía un lugar para colocar a Adán y a Eva, Edén, el cual representa la delicia, el cual representa lo mejor de Dios para el hombre. Porque Él quería hacerle entender al hombre desde sus inicios: yo te creé con un propósito. Yo quiero que disfrutes de lo mejor que yo he creado. De la relación que Dios tenía con el hombre desde el inicio. Entonces nosotros vemos que en este tiempo Dios comienza a demostrar a la humanidad que su plan era perfecto, pero que había algo. Había la llave, había la forma que Dios había establecido para nosotros poder disfrutar de todo lo que Él planeó para nosotros. Y cuán bueno es cuando tú, desde muy joven, tú comienzas a entender la dirección de Dios, porque tú vas a tener más tiempo para poder decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, y vas a poder tener más tiempo, más oportunidad. Vas a impactar no solo a los que están cerca de ti, sino también a tus generaciones. Entonces el tema de hoy es: decide a creerle a Dios a pesar de los hechos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es lo mejor de lo mejor que Dios estableció para el hombre. Y nosotros vamos a ver qué es creer, cuál es la posición que nosotros debemos tener delante de su palabra. Mira lo que dice ahí, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros, al decidir tener fe, es tomar la posición de creerle a Dios, sabiendo que Dios no miente a sus promesas. Diciendo: Señor, yo decido. Yo voy a esforzarme en la gracia de Dios para alinear mi mente a lo que dice tu palabra y no a lo que yo veo. Por eso la palabra de Dios también nos habla, ¿no? En 2 de Corintios 4:18, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estoy compartiendo estos pasajes porque son principios para aquello que yo les quiero hablar ahora como jóvenes, como adolescentes, que si ustedes comienzan a aplicar desde ahora, así con firmeza, con más firmeza aún, ustedes van a poder, nosotros todos vamos a poder disfrutar mucho más de las promesas de Dios. Y vas a experimentar que el poder sobrenatural de Dios sobrepasa la barrera de lo que estás viendo en el momento. Muchas veces nosotros vivimos el momento y son hechos reales que tú dices: ¿cómo los cambio? Pero lo que quería decirte ahora, que la palabra de Dios dice que al que cree en la palabra de Dios,
todo le es posible. Nosotros tenemos un Dios, amados jóvenes, un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que sobrepasa todo límite. Tenemos un Dios que estableció lo mejor de lo mejor para nosotros y que un hecho, un edicto, una ley no es mayor que su palabra. El poder de Dios puede sobrepasar ese hecho para bendecir tu vida y sacarte en victoria. Nosotros nos encontramos a veces con muchos hechos o dificultades en nuestra vida y uno de ellos podemos decir: no tengo cómo estudiar, o de repente no me alcanza para estudiar la carrera que yo quisiera estudiar. Pero cuando tú entiendes que Dios sobrepasa todo límite, tú vas a decir: yo le voy a creer a Dios. Estoy viendo que no puedo, estoy viendo que mis padres no les alcanza, pero yo decido creerle a Dios. Yo soy enriquecido en el Señor. Yo voy a esperar en Dios. Dios me va a dar la habilidad para hacer las riquezas. Yo voy a buscar y voy a encontrar. Yo voy a buscar puertas y Dios va a abrir esas puertas. Yo no me voy a quedar en la aflicción del mundo. Ay, está con estrés, con escuatro, qué sé yo, y se cruzan de brazos. No. Nosotros somos enriquecidos y no aceptamos los hechos o edictos, porque aceptamos la palabra de Dios, que es mayor que cualquier hecho. Amén. Entonces los jóvenes tenemos que levantarnos y decir: yo no me conformo, yo no me voy a quedar aquí. Ok, mi papá no tuvo para darme para el estudio, pero yo tengo un Dios todopoderoso que dice: yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu proveedor. Entonces Él va a proveer. Entonces Dios es maravilloso. Y en esta noche yo quiero decirte que Dios nos llamó no para ser una persona promedio. Dios nos llamó para ser más que vencedor. Dios nos llamó para impactar nuestras generaciones. Dios nos llamó para que a través de ti muchos puedan ver que hay un Dios todopoderoso. Para ver los jóvenes, los estudiantes, digan: wow, qué chico hábil, qué chico sabio, qué chica sabia. Wow, ¿cómo consigue? Porque va a haber a alguien que no es sabio en su propia opinión, sino que es alguien quien entendió que creerle a Dios lo hace sobrepasar las barreras de los hechos en que él vive. Es alguien que le dijo: Señor, tu palabra dice, quien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Yo ahora te pido que me dé sabiduría. Esa materia me es difícil, pero en el nombre de Jesús yo me voy a esforzar en la gracia y voy a ser aprobado, voy a ser excelente profesional y yo voy a ser tierra deseable, y a través de mi vida muchos conocerán quién es Dios. Amén. Dios te llamó para ser enriquecido, para ser un joven en movimiento, para ser un joven que llame la atención para la gloria de Dios. Amén. Entonces hubo un joven en la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar, llamado Daniel. Él se encontró a varios obstáculos, a varios hechos reales en su vida que se veían para él palpables, pero él se aferró a las promesas de Dios. Él permaneció en los principios. Él no se dejó llevar por las circunstancias. Él sabía que mayor era su Dios. Entonces vamos a leer ahí el libro de Daniel, capítulo 6. Dios, desde el inicio que Daniel fue llevado a otro país donde no adoraban a su Dios, él siempre se encontró con circunstancias difíciles, pero él siempre prevaleció. Y cuando llegó a los lugares en varias etapas de su vida donde no honraban a Dios, él siempre manifestó que él era un judío, un hijo de Dios. Y aquí en el capítulo 6 nosotros vamos a ver
que el rey Darío, en el lugar donde él vivía, gobernaba un rey llamado Darío. Él manda hacer una estatua inmensa. Pero antes yo quiero leerte cuál es la posición de Daniel frente a las circunstancias que el rey manda en este tiempo. Él manda hacer una estatua para ser adorada. Y muchos le ponen una trampa ahí. Yo les voy a más o menos a dar la historia. Después ustedes la leen toda porque es bastante larga. Y ustedes ahí la estudian con más calma. Entonces, ¿qué pasa aquí con Daniel? Daniel se encuentra en una situación que muchas personas no lo veían bien. ¿Pero por qué no lo veían bien? Porque era un joven que honraba a Dios. Muchas veces también nosotros vamos a encontrar personas en su trabajo que no te van a ver bien por ser un hijo de Dios. Pero vamos a ver aquí a Daniel, que él siempre manifestó el poder de Dios en su vida. Mira lo que dice el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron al rey Darío: para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pudo ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como los solía hacer antes. Daniel estaba en la sociedad, en su trabajo, tal vez así como tú y yo estamos, con gente que no conoce a Dios, con gente que muchas veces tal vez quiere detener a un hijo de Dios para alcanzar sus objetivos. Pero cuando nosotros somos firmes en creerle a Dios como le creyó Daniel, no hay edicto que prevalezca frente a la palabra de Dios, porque mayor es Dios que está con nosotros. Aquí Daniel supo que había una ley, era un hecho, que si él oraba a Dios y alguien lo veía, él iba a ser lanzado al foso de los leones. Pero él, ¿qué hizo? Él no se detuvo, sino que él siguió buscando a Dios. Todos veían que él era un hombre sabio, era más sabio que los demás. Él manifestaba el poder de Dios en su vida. Pero cuando él se encontraba en las dificultades no lo detuvieron, sino que él permaneció en Dios y Dios hizo manifestar su poder en él como joven. Una vez que es manifestado su poder, mira lo que dice aquí en el versículo 16, cuando se encuentra en el momento difícil, él no retrocede, sino que él comienza a afirmarse en la palabra de Dios.
Y el versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada de malo. Entonces, en ese momento lo que queremos es animar a cada uno de los que estamos aquí, que como jóvenes no nos quedemos intimidados frente a las circunstancias adversas que enfrentemos, sino que nosotros podamos creerle a Dios que en las dificultades Él se levantará a nuestro favor. Amén. Entonces, muchas veces también podemos ver situaciones en las cuales nosotros podamos decir: Señor, ya no hay vuelta atrás. Señor, el banco vino y nos dejó sin nada a nuestros padres. No hay cómo yo estudiar estos años. Pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Un edicto, sea puesto por quien sea, un hecho que esté, no quiere decir que eso se va a realizar si es que nosotros estamos agarrados de las promesas de Dios. Porque Dios es mayor que cualquier hecho, que cualquier circunstancia. Amén. Mira lo que dice ahí en el libro de Salmos 32:8. ¿Puede leer, por favor? Ya, puede poner, vamos ahí. Salmos 30, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nosotros, ahí, cuando nosotros tenemos una edad, en el caso de los adolescentes, ¿no? Adolescentes y jóvenes, vienen personas así en contra para hacernos sentir vergüenza, para decirnos: no, ya no perteneces a este grupo. Ya hemos armado nuestro grupo y tú te sientes allá. No, ya no me quieren meter ahí. Pero cuando tú sabes que tienes un Dios todopoderoso y decides creer que Dios te va a ayudar, que Dios te va a dar gracia, en su momento tú vas a ver el favor de Dios. Pero nosotros necesitamos decidir creer en las promesas de Dios, creer que Dios nos dice: yo te haré entender, las promesas que Dios nos dice que Él estará con nosotros, las promesas que Él nos dice: yo soy todo para ti. Yo tengo que decidir creerle a Dios. Amén. Había un hombre también en la palabra de Dios, vamos a leer ahí en Marcos capítulo 5, versículo 21. Que habla de un hombre que también se vio en una situación bien difícil. Este hombre era un principal. Mira lo que dice ahí en Marcos 5:21. Este hombre era un hombre llamado Jairo. Él tenía una hija y él se encuentra con la situación de que su hija estaba agonizando. Y va hacia Jesús y le dice: Jesús, mi hija está agonizando. Ve a mi casa, sana a mi hija. Entonces, en este momento Jairo tenía una realidad, un hecho, pero había también una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el justo por la fe vivirá. Él tenía dos opciones: creer en las promesas de Dios en ese momento, o dejarse afligir solamente por la situación que él estaba viviendo, que su hija estaba agonizando. En ese momento, él va hacia Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hija. Pero ahí en ese camino hay una mujer que también se acerca a Jesús para pedir ayuda, para que ella pueda ser sanada. Entonces Jairo queda en la espera
Jairo ve todo el proceso como otra persona que llegó también en ese momento, comienza a ser atendida por Jesús. Y él entra en un tiempo de espera. Y muchas veces cuando somos jóvenes, adolescentes, ¿qué decimos? La espera desespera, ¿no es cierto? Y a veces nosotros decimos, Señor, ya estoy orando y como que nada funciona. Pero en este momento nosotros vamos a ver cuál es la reacción de Jesús frente a esta situación de Jairo. Cuando a Jairo vienen y le dicen, Jairo, ya no esperes más, porque tu hija ya murió. Imagínate tú en el lugar de Jairo. Has venido a pedir ayuda a Dios. Dios está allí, ha escuchado tu petición. Él está atendiendo a otra persona. Imagínate solo la escena. Y de ahí viene la noticia: ya no ores más, ya no pidas más, tu hija ya murió, es un hecho, ya no hay salida. Ese es el momento que Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar como adolescentes, como jóvenes, que cuando los hechos son tan reales, son palpables, no por eso tendrán ese fin desfavorable para ti, sino que si tú y yo decidimos creer en las promesas de Dios, no temer en el momento por las circunstancias, sino creerle a Dios, Dios puede pasar esa barrera y darnos la victoria, aunque sea la dificultad tan grande como la que tuvo Jairo, que fue la muerte. Entonces Dios quiere que tú como joven, desde ahora tú ejercites decidir creerle a Dios. A veces nos es tan difícil creerle a Dios cuando vemos los hechos tan reales. Pero Dios le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. De repente para ti te es tan difícil. ¿Cómo creerle a Dios si todos estos años ha sido tan difícil para ti? De repente te quedaste desde muy niño, desde muy joven, sin un padre. ¿Cómo creerle a Dios? Pero déjame decirte que si tú te agarras de las promesas de Dios, tú vas a ver que aún los años perdidos, Dios te restituirá, porque eso Dios lo ha mostrado en su palabra. Dios puede hacer grandes cosas, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces decide desde joven, decide desde adolescente, yo decido creerle a Dios. Cuando tú tomas esa decisión, tú vas a experimentar en la vida grandes cosas. Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, yo dije, yo decido creerle a Dios. No importan las circunstancias. Para mi familia y para la familia de mis padres fue la mayor locura que yo hice. Pero yo ahora puedo decir, fue lo mejor que yo hice en la vida, decidir creerle a Dios. Porque yo pude alcanzar cosas que en mis habilidades naturales solamente no las hubiera podido alcanzar. Pero tú vas a ver puertas abiertas. Tú vas a ver que Dios sobrepasa los hechos reales. ¿Por qué? Porque mayor es Dios. Yo pude ver que el poder de Dios pasó las barreras financieras en mi vida. Yo no tenía familia ninguna aquí en Lima. Yo no tenía cómo naturalmente venir a los 17 años a parar en Lima. No había cómo. Pero cuando yo decidí creerle a Dios, creer que Él era todopoderoso para hacer mucho más de lo que yo imaginaba, Él comenzó a abrir puertas. Y una de las áreas que Dios me enseñó a que yo entienda
que Dios puede romper con cualquier hecho que el enemigo o las personas coloquen. Cuando yo decido creer en una promesa de Dios, Dios echa por tierra todo hecho contrario a la palabra de Dios. Y ahí fue donde me enseñó: el dinero no es problema para alcanzar aquello que Dios prometió en tu vida. Y yo recuerdo que mi familia en esa época estaba pasando una dificultad muy grande financiera. Y yo dije, ¿cómo regreso a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar si la situación está difícil económicamente hablando? Y lo que yo veía era tan real así. Yo decía, no hay cómo. Pero ahí entendí que Dios era mayor. Porque Dios usó en esa época a mi padre. Y él me dijo, Eneida, Dios va a proveer. Dios es tu proveedor. Tú vas a viajar, el día lunes tú viajas para seguir estudiando. Y él se va a vender. Y él iba y entregaba dulces. Y él en el camino, él baja en una carretera y él se encuentra una billetera. Parecía ser de un empresario que tenía dólares, sucres, soles. Ese dinero alcanzaba para comprar material para él y para mandarme con el dinero para estudiar en Lima. Dios tiene la última palabra. Yo tengo que decidir creerle a Dios y no al hecho que en el momento yo estoy viendo. La palabra de Dios dice que lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Y la palabra de Dios es eterna. Amén. Entonces, también muchas veces nos vemos limitados como jóvenes. Nos vemos limitados y decimos, ¿cómo ayudo yo en la salud de alguien? Pero déjame decirte que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede usar tu vida siendo joven, siendo adolescente, para que tú ores y a través de ti muchos sean sanados. Amén. Entonces, Salmo 103 dice, es quien perdona nuestras iniquidades y quien sana nuestras dolencias. Entonces, hay hechos que nosotros vemos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y nosotros sí podemos ser más que vencedores en esas áreas. Muchas veces también nos encontramos en la situación que decimos, yo no quiero ser así. ¿Ya les ha pasado alguna vez a ustedes o solo a mí me pasó cuando era joven? Ya no quiero ser así. Muchas veces somos dañados, muchas veces nos han dejado con el corazón triste y decimos, no voy a perdonar. Pero cuando decimos eso y ya hemos dicho tantas veces, llegamos a un momento que decimos, es un hecho, no puedo cambiar. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios y decides creer y le dices, Dios, yo creo en tus palabras, tú vas a ver que este salmo se puede hacer real en tu vida. Yo perdono todas tus iniquidades y sano todas tus dolencias. Han habido personas que nosotros hemos escuchado y también áreas que nosotros hemos visto decir, yo conseguí perdonar a mi padre, a mi madre o a alguien que nos dañó. Y yo ya no seguir pasando ese sentimiento de culpa para otros, ni quedarme truncado por no perdonar. Entonces nosotros tenemos que entender que creyendo en la palabra de Dios, nosotros podemos en Cristo echar por fuera todo hecho. Amén. Entonces vamos a ver también ahí en el libro de
Isaías 43, 16. ¿Puede leer, por favor? 43, 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. 18. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, como jóvenes nosotros vamos a ver que Dios en nuestra realidad puede ser cosas grandes, puede ser cosas nuevas, puede ser cosas que ni tú siquiera has pensado por ver tus hechos. Dios puede ir más allá. La palabra de Dios dice que Él es aquel que ha pensado, dice, en cosas grandes para cada uno de sus hijos. Entonces muchas veces nosotros vemos por hechos, estoy en San Juan del Lurigancho. Es un hecho, una realidad. Mi casa es como es. Hay un anhelo en mi corazón de tener una casa mucho mejor de la que yo tengo ahora. Pero mis hechos, mis circunstancias dicen que yo me voy a quedar aquí. Pero cuando tú decides creerle a Dios, tú te vas a creerle que Dios puede hacer cosas nuevas contigo, mayores que las que hizo en tu familia. Tú vas a decir, Dios es mi proveedor. Dios es el que abre puertas. Dios es el que tira los caballos, el que echa fuera todo aquello que viene contra mí. Dios hará cosas nuevas. Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad de nosotros decidir, yo decido creerle a Dios. Yo decido creerle para que pueda yo marcar mi generación. Nosotros hemos sido llamados para que cada uno de nosotros pudiéramos manifestar que Dios es real, que Dios pasa con cualquier dificultad, aún cuando haya un veredicto. En esta semana yo les estaba compartiendo en la mañana. Yo estoy aquí en Lima sin imaginar que yo iba a estar aquí. Pero hoy puedo decir, Dios echa por tierra todo veredicto que venga, todo hecho que venga establecido por cualquier hombre, por cualquier médico, porque nuestro Dios es mayor. Vine de Piura porque dieron un diagnóstico negativo para una de mis hermanas. Pero en ese momento, cuando viene un diagnóstico negativo, te tiemblan las piernas, el corazón te late y dices, Señor. Y te pasa la imagen de todo lo negativo de alguien que fue parecido. Y ya tú ves lo peor. Porque el médico cogió la hoja y dijo, aquí está, este es el veredicto que hay. Pero cuando en esa hora tú te agarras de Dios, tú dices, Señor, tú eres nuestro sanador. Señor, en el nombre de Jesús, echamos por fuera todo aquello que el enemigo ya estableció y declaramos que la última palabra la tienes tú. Fue todo un proceso en ese viaje que tuvo, pero yo comencé a luchar, Señor, tú tienes la última palabra. Tú eres nuestro sanador. Y luego hicieron otros exámenes y hoy, después de 6 días, podemos ver el otro documento que está totalmente diferente al primer documento, donde ella está totalmente sana del área que le habían dicho que estaba mal. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios quiere manifestar su poder a través de nuestras vidas. Nosotros necesitamos
agarrarnos de las promesas de Dios. Nosotros necesitamos decidir creerle a Dios. No importa lo que digan, no importa incluso lo que el diablo ponga en tu mente, no vas a conseguir, eso es una mentira. Dios va a echar por tierra ese no puede de tu mente y tú vas a conseguir. Muchas veces el enemigo nos pone, tú no vas a conseguir ser próspero, no vas a conseguir ser un profesional, un buen profesional. Pero si tú te agarras de las promesas de Dios, los hijos de Dios que fueron deportados, los judíos, eran maltratados. Pero cuando ellos fueron deportados y fueron colocados delante de las autoridades en los países donde ellos llegaban, Dios les daba gracia de tal manera que ellos eran vistos como sabios 10 veces más que los demás. Entonces tú y yo podemos experimentar esa gracia de Dios, que en poco tiempo tú puedes ver las puertas abiertas, en aquello que te era un hecho que te truncaba, un hecho que no te ayudaba, tú puedas decir, Dios ahora levantó mi cabeza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no te desanimes, créele a Dios, no te quedes con los brazos cruzados, emprende, tú eres joven, estudia, no te quedes en el conformismo de que no se puede, en el conformismo, ya terminé una carrera, entonces ya trabajo y ahora sigo, no te quedes en una carrera. Ve, piensa más allá, porque Dios se va a manifestar mucho más de lo que tú imaginas, pero tú tienes que estar apto para dejarte guiar por Dios. La palabra de Dios que hemos leído también en Salmo 32, yo te haré entender, yo te enseñaré el camino que debes seguir. Tú tienes que estar con esa expectativa, Señor, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pero agarrado de las promesas. Y cuando se presentan los hechos, las dificultades, tú tienes que decir, mayor es mi Dios, sale esta dificultad y yo voy a alcanzar las promesas de Dios como joven. No te conformes. La palabra en Romanos 8 también dice, no os conforméis. No te conformes. Créele a Dios. Cree que tu familia va a ser mucho mejor que la familia que tú tienes ahora, porque hay una promesa. Tú y tu casa serás salvo. Créele a Dios aun cuando las circunstancias te gritan, está todo feo, está mal. ¿Por qué? Porque Dios todas las cosas hace que operen para bien. Porque Él cumplirá su propósito en tu vida. Aquello que aún te haya marcado tan mal, puedes saber que Dios lo va a utilizar para tu bien. Porque Dios es poderoso para eso. Solo cree y el Señor hará.